Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos en aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Queremos que la gente conozca y escuche el mensaje de la palabra de Dios. Así que le estamos pidiendo a todos aquellos que tienen Facebook, ahora que tomen la oportunidad, haga un share a través de su teléfono celular. ¿Ok? Estamos teniendo cientos de personas y familias que están uniéndose a escuchar esta palabra. Y creo que esta palabra es una palabra importante. Así que todos los domingos vamos a estar enfocándoles, invitándoles a que usted haga eso. No es para que se ponga a textear, es simplemente tome su teléfono, share the good news, déjele saber a la gente que estamos en vivo transmitiendo este mensaje. Amén. Así que oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra viva. Father, we give you thanks for your living word. Te damos gracias porque hay promesas hermosas en tu palabra. We give you thanks because there are wonderful promises in your word. Porque sabemos, Padre mío, que aquellos que creemos, Because we know, Father, that those of us that believe veremos tu poder sobrenatural. will see your supernatural power. Yo te pido, Padre, que tú abras hoy nuestro entendimiento I ask you, Father, to open our understanding today para confirmar la verdad de tu palabra. to confirm the truth of your word. Toda fortaleza de mentira Every strength, every power of deceit que ha sido expuesta en la mente de tus hijos, that has been exposed to the mind of your children, te pedimos en el nombre de Jesucristo que sean destruidas we ask you in the name of Christ Jesus that they be destroyed, y que la verdad tuya sea impregnada a sus corazones, and that your truth would penetrate their hearts, para que ellos puedan, Señor, vivir de acuerdo a todas las promesas que tú les has dado. so that they can live, Lord, according to all the promises that you've given them. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ. Amén. Amen. En la parte 5 de la serie Sobrenatural, In part 5 of the series Supernatural, estaremos hablando bajo el tema we're going to be talking about the topic Poder sobrenatural para sanar. supernatural power to heal. Poder sobrenatural para sanar. Supernatural power to heal. Cuando usted estudia el Nuevo Testamento, When you study the New Testament, usted se da cuenta que está lleno de milagros y prodigios you're going to realize that it's full of miracles and prodigies que Jesús hizo, that Jesus made, que los apóstoles hicieron that the apostles y made, que muchos discípulos de Jesús hicieron. and that many disciples of Jesus did. Ahora yo quiero hoy poner el fundamento Now today I want to set the foundation para lo que voy a compartir la semana que viene. for what I will share in the coming week. Así que este mensaje continuará el próximo domingo. And so this message will continue next Sunday. Pero quiero atacar un problema específico. But I want to attack a specific problem. Y es tan importante que hablemos de esto, And it is so important for us to talk about this, porque si no lo aclaramos, because if we don't clear it up, muchos de nosotros no vamos a ver el poder sobrenatural de Dios. many of us will not see the supernatural power of God. Dentro de los círculos cristianos, Within the Christian circles, de hecho, dentro de algunos círculos cristianos que aman a Dios, in fact, within some Christian circles that love God, que desean hacer bien, that desire to do good, sin darse cuenta, without realizing it, han creado duda en el corazón de millones de cristianos. have created doubt in the hearts of millions of Christians. Porque se ha levantado un grupo de cristianos Because a group of Christians is lifted up que proclaman que las sanidades y los milagros that proclaim that the healings and miracles fue solamente para el tiempo de Jesucristo y de los apóstoles. were only for the times of Jesus Christ and the apostles. Que proclaman que la única razón por la cual Dios hizo señales y milagros That proclaim that the only reason that God performed miracles and prodigies era para afirmar la palabra que predicaron ellos. was to affirm the word that they preached. Pero yo quiero enseñarle lo que la Biblia realmente dice. But I want to teach you what the Bible really says. Muchos de estos cristianos son bien intencionados, Many of these Christians are well-intentioned, pero no están bien teológicamente. but they're not right theologically speaking. Y no me deje que yo se lo diga. And don't let me tell you that. Vamos a verlo a través de la palabra de Dios. We're going to see it through the word of God. Si yo le digo algo que no está en la Biblia, If I tell you something that is not in the Bible, por favor no lo crea. then please don't believe it. Ahora, cuando yo le presente algo que está en la Biblia, Now, when I present something to you that is in the Bible, tenga cuidado de dudar de ello. then be careful in doubting in it.
Así que vamos directamente a lo que la palabra de Dios nos dice. And so let's go directly to what the Word of God tells us. Y quiero comenzar con una declaración que es sumamente importante. And I want to start with a declaration that is extremely important. Una declaración que es el fundamento para toda sanidad y para todo milagro. A declaration that is the foundation for every healing and every miracle. Y fue profesada cerca de 700 años antes de que Jesús viniera a la tierra. And it was prophesied about 700 years before Jesus came to earth. Es un pasaje muy conocido por la mayoría de los cristianos. It is a very well-known passage by most Christians. Me refiero a Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. And I'm referring to Isaiah chapter 53, verses 4 and 5. Dice, ciertamente llevó él. It says, surely he has borne. Cuando dice él se refiere al Mesías. When it says he, it's talking about the Messiah. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades Surely he has borne our griefs y sufrió nuestros dolores. and carried our sorrows. El herido fue por nuestras rebeliones, He was wounded for our transgressions. molido por nuestros pecados. He was bruised for our El iniquities. castigo de nuestra paz fue sobre él The chastisement for our peace was upon him. y por su llaga fuimos nosotros curados. And by his stripes we are healed. Este es el fundamento de toda sanidad que se puede hacer debajo de la faz de la tierra. And this is the foundation of every healing that can be performed on the face of the earth. De hecho, cuando Jesús caminaba sobre la tierra, In fact, when Jesus walked over the earth, Mateo redacta esta palabra profética cumplida en Jesús. Matthew redacts this prophetic word that is fulfilled in Jesus. Y se encuentra en Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17. And it is found in Matthew chapter 8, verses 16 and 17. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. It says, when evening had come, they brought to him many who were demon-possessed. Y con la palabra echó fuera a los demonios. And he cast out the spirits with a word, Y sanó a todos los enfermos. and healed all who were sick. ¿Para qué? For what? Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta It Isaías. says that it might be fulfilled which has spoken by Isaiah the prophet, Cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. saying, he himself took our infirmities and bore our sickness. Entonces, cuando Jesús estaba sanando a las And personas, so when Jesus was healing people, lo estaba haciendo bajo el fundamento de una palabra profética. he was doing it under the foundation of a prophetic word. Estaba cumpliendo una de las razones por la cual vino al mundo. He was fulfilling one of the reasons that he came to the world. Y quiero por favor que me escuche claro. And I want you to listen to me clearly, please. Me temo que muchos cristianos I'm afraid that many Christians han creído la verdad de que Jesús pagó el precio por sus pecados, have believed the truth that Jesus paid the price for their sins, pero no han creído la verdad que Jesús también pagó y llevó sus enfermedades en la cruz. but have not believed that Jesus paid the price for their infirmities on the cross also. Se nos ha hecho tan fácil creer que Jesús derramó su sangre para el perdón de pecados It's become so easy for us to believe that Jesus poured his blood for the forgiveness of sins porque no podemos verlo. because we cannot see it. Pero se nos hace más difícil But it's a little bit harder for us creer que Jesús también llevó nuestras enfermedades to believe that Jesus also bore our sickness porque podemos ver los enfermos en la iglesia. because we can see the sick in the church. Pero déjame decirte, lo que Jesús hizo But let me tell you what Jesus did fue una bendición doble. was a double blessing. Llevó nuestros pecados, He bore our sins, pero también llevó nuestras but he enfermedades. also bore our Y infirmities. tanto tenemos que creer el perdón de pecados And we have to believe the forgiveness of sins como la provisión para que podamos ser sanos de nuestras enfermedades. as much as the provision so that we can be healed from our sicknesses. Cuando yo oraba al Señor, When I was praying to the Lord, el Señor me dio esta frase. the Lord gave me this phrase. Creo que esta frase resume el principio que estoy tratando de enseñarles. And I think this phrase summarizes the principle that I'm trying to teach you. Las promesas de sanidad The promises of healing no están limitadas a un tiempo, are not limited to a time, sino fundamentadas en un evento, but are based on an event, el sacrificio de Jesucristo. the sacrifice of Jesus Christ. Por eso es que no puede estar limitada al tiempo de los And apóstoles, that's why it cannot be limited to the time of the apostles. porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Because Jesus is the same yesterday, today, and forever. ¿Será posible que tú estás de mala suerte? Could it
it be that you're having bad luck? Porque naciste en el tiempo equivocado. Because you were born in the wrong time? ¿Será posible que porque no naciste en el tiempo de Jesús Could it be that because you weren't born in the time of Jesus o en el tiempo de los apóstoles, or in the time of the apostles, tendrás que cargar tu enfermedad hasta que mueras? you will have to bear your infirmity until you die? Por supuesto que no. Of course not. La Biblia es clara The Bible is clear que el sacrificio de Jesucristo that Jesus Christ's sacrifice nos limpia de todo pecado cleans us from every sin. a los que nacieron en el primer siglo, Those that were born in the first century, en el siglo V, in century number 5, en el siglo XXI. in the 21st century. Pero igualmente, But in the same way, también es cierto it is also true que Jesús llevó nuestras enfermedades en el primer siglo, that Jesus bore our infirmities in the first en el century, quinto siglo in the 5th y century, en el siglo XXI. and in the 21st century. Es el mismo Jesús. It is the same Es Jesus. el mismo sacrificio. It is the same La sacrifice. diferencia es que no hemos creído a la verdad. The difference is that we have not believed the truth. Hemos dejado que algunos limiten el poder de Dios para sanar. We've allowed some to limit the power of God to heal. Y no solamente están tratando de limitar el poder de Dios para sanar, And not only are they trying to limit the power of God to heal, sino que piensan de una manera tan cuadrada but they also think in such a square way que creen que pueden poner a Dios en una caja. that they believe that they can put God in a box. Creen que pueden predecir la manera en la cual Dios va a sanar. They believe that they can predict the way in which God is going to heal. Déjame decirte, Jesucristo hizo muchos milagros, Let me tell you, Jesus Christ performed a lot of miracles, pero los hizo de diferentes maneras. but he did them in different ways. Por ejemplo, en Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52, For example, in Mark chapter 10, verses 46 to 52, Jesús simplemente con decir una palabra Jesus simply by saying a word sanó al ciego Bartimeo. healed Bartimaeus, the blind man. Sin embargo, en el Lucas capítulo 9, However, in Luke chapter 9, cuando Jesús fue a sanar a otro ciego, when Jesus went to heal another blind man, hizo lodo con la saliva y se lo untó en los ojos del ciego. he made mud out of the saliva and put him on the blind man's eyes. Y después dijo, ¿sabes? Ve al estanque de Siloé y lávate los ojos allí. And then he says, go to the pool of Siloam and wash yourself there. Y cuando hizo eso, la palabra declara que inmediatamente recobró la vista. And when he did that, the word declares that he immediately recovered his sight. Sin embargo, cuando Jesús volvió a tratar con otro ciego, However, when Jesus went to deal with another blind Marcos man, capítulo 8, versículo 22, Mark chapter 8, verse 22, dice que él sanó a este ciego poco a poco. it says that he healed this blind man little by little. A él lo escupió en los ojos. Him, he spit in his eyes. ¿Cuántos quiere que yo ore por usted? How many do you want for me to pray for you? Jesús como que se salió de la higiene humana. Jesus sort of went outside of the human hygiene. Creo que muchas personas dirían, ese señor definitivamente está loco. I think many people might say that man is definitely crazy. Creo que nadie tendría problema cuando Jesús ora para que seamos sanos. I think nobody would have a problem with Jesus prays for us to be healed. Simplemente di la palabra. Simply say the word. Pero ¿cuántos de nosotros aceptaríamos But how many of us would accept que Jesús escupa, for Jesus to spit, haga lodo, make mud, nos lo junte en los ojos put it on our eyes, y después nos diga, ve a la piscina de Kennesaw, and then tell us to go to the pool of a la Kennesaw, piscina de la ciudad to the city pool, y lávate allí? and go wash yourself Y there? entonces verás. Then you will see. ¿Cuántos tendrían dificultad creyendo eso? How many would have a hard time believing that? Que por favor no sean hipócritas, solamente dos. Come on, it can't just be two of you. La mayoría de nosotros diríamos, are you really talking seriously? The majority of us would say, ¿de verdad estás hablando en serio? Lord, are you kidding me? Señor, ¿estás bromeando? Pero Jesús lo hizo así. But Jesus did it like that. Porque Jesús no quería que estuviéramos nosotros prediciendo la forma en que Él iba a sanar. Because Jesus didn't want us to start predicting the way that he was going to heal. De hecho, cuando Jesús toma a este hombre ciego, In fact, when Jesus takes his blind man, que habla en Marcos capítulo 8, which is in Mark chapter 8, dice que le escupió en los ojos. it says he spit in his eyes. Y después les puso las manos sobre ellos. And then he put his hands over them. Y dice que el hombre vio un poquito. And it says that the man saw a little bit. Y dice que Jesús dice, ¿qué ves? And then it says that Jesus says, what do you see? Veo a hombres como árboles que caminan, I see men like trees walking. pero no vea bien. But I didn't see Vea well. una figura. I saw a figure. ¿Y sabe lo que Jesús tuvo que hacer? And you know what Jesus had to do? La Biblia dice que Jesús tuvo que volver a poner sus manos sobre él The Bible says that Jesus had to put his hands over him again una segunda ocasión. a second time.
Y dice que entonces vio completamente. And it says that then he saw completely. Va a haber momentos que tú vas a orar una vez There are going to be moments where you're going to pray once y la gente van a ser sana instantáneamente. and people are going to be healed immediately. Va a haber otras ocasiones que vas a tener que orar una segunda o una tercera vez There are going to be other occasions where you're going to have to pray a second or a third time antes de que Dios haga el milagro. before God performs the miracle. 3 ciegos, 3 blind men, 3 maneras distintas 3 different ways de sanarlos. of healing them. Por eso no podemos simplemente poner las manos sobre los enfermos para que sanen. And that's why we can't simply put our hands over the sick for them to be healed. Cuando el pastor te diga, When the pastor tells you, haz 10 push-ups, do 10 push-ups, si te lo dice bajo la dirección del Espíritu, if he says it under the direction of the Spirit, hazlo. do it. Porque si a Dios le place sanarte de esa manera, Because if it pleases God to heal you in that way, ¿a ti qué? then what do you care? ¿Sabe lo que pasa? You know what happens? Es que a veces nos da vergüenza de los métodos de Dios. Is that sometimes we're embarrassed of the methods of God. Oh, pero cuando tú estás desesperado por un milagro, Oh, but when you're desperate for a miracle, tú harás lo que el Espíritu Santo te dice que hagas. you will do what the Holy Spirit tells you Porque to tu do. fe está puesta no en el método, Because your faith is not placed on the method, sino en el fundamento del sacrificio de Jesucristo. but on the Aleluya. foundation of Jesus, of the sacrifice of Jesus Christ. Cuando yo le preguntaba al Señor, ¿por qué no lo sanaste igual? When I asked the Lord, why didn't you heal them the same way? El Espíritu Santo me decía, Ezequiel, porque no quiero que mi iglesia piense que siempre se hace igual. The Holy Spirit told me, Ezekiel, because I don't want for the church to think that it's always done the same way. Porque Jesús no quiere que estemos enfocados en los métodos, Because Jesus doesn't want us to be focused on the methods, sino en el sacrificio de Jesucristo. but in the sacrifice of Jesus En Christ. el Señor Jesucristo. In the Lord Jesus En el Christ. nombre que es sobre todo nombre. In the name that is above all names. ¿Entendemos por qué Dios hace milagros distintos? Do we understand why God performs miracles differently? Ahora, la Biblia sí es clara Now, the Bible is clear y muestra que Jesucristo le dio esa autoridad que él tenía a los and apóstoles. shows that Jesus Christ gave the authority that he had to the apostles. En Lucas capítulo 9, In Luke chapter 9, versículo 1 y versículo 6, verse 1 and verse 6, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, it says, Then he called his 12 disciples together les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. and gave them power and authority over all demons and to cure diseases. Y el versículo 6 dice, And verse 6 says, y que los discípulos salieron, So they departed pasaron por todas las aldeas, and went through the towns, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. preaching the gospel and healing everywhere. Entonces te das cuenta cómo es que Dios viene y le da autoridad a los And apóstoles. so do you see how it is that God comes and gives authority to the apostles? Le dio la autoridad He gave them the y authority, dice que ellos salieron. and it says that then they went. Ellos fueron con esa autoridad They went with that authority, y oraron por los enfermos and they prayed for the sick, y fueron sanos. and they were healed. Ahora, lo mismo que hizo Jesucristo Now the same thing that Jesus Christ did ocurrió con los apóstoles. happened with the apostles. Ellos no sanaron de la misma manera. They didn't heal in the same way. No era que tomaron un patrón y todo era igual. It wasn't that they took a pattern and everything was the same. No podemos tratar de predecir la manera en la cual Dios quiere sanarte. We cannot try to predict the way in which God wants to heal you. En Hechos 5, versículos 12 y 15, In Acts 5, verses 12 and 15, vemos un resumen del poder sobrenatural de Dios. we see a summary of the supernatural power of God. Dice Hechos 5:12. And it's in Acts 19:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. And through the hands of the apostles, many prodigies and miracles were done among the people. Versículo 15 dice, Verse 15 says, tanto que sacaban los enfermos a las calles So that they brought the sick out into the street y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayase sobre alguno de ellos. and laid them on beds and couches, that at least the shadow of Peter passing by might fall on some of them. ¿Te das cuenta? You see, La sombra de Pedro, Peter's shadow, la unción que había sobre la sombra de Pedro, the anointing that was over Peter's shadow, era suficiente para que algunos fueran sanos. was sufficient for some to be healed. Cuando yo me criaba, When I was growing up, había una canción que decía, no era la sombra, there was a song that said it's not the ni shadow tampoco Pedro, nor Peter, sino era el espíritu del Nazareno. but the spirit of the Nazarene. O sea, había unción del espíritu para sanar sobre Pedro. So there was anointing of the spirit to heal over Peter. Pero también había una autoridad dada por Jesucristo para que Pedro pudiera sanar. But there was also an authority given by Jesus Christ so that Peter can heal.
Ahora, no solamente a través de la sombra, Now, not only through the shadow, no solamente a través de la imposición de manos, not only through the imposition of hands, pero verá cómo Dios utilizó al apóstol Pablo. but let's see how God used the Apostle Esto Paul. rompe todos los And patrones. this breaks all the patterns. Dice Hechos 19, versículos 11 y 12. Acts 19, verses 11 and 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. It says, now God worked unusual miracles by the hands of Paul, De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, so that even handkerchiefs or aprons were brought from his body to the sick. y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. And the diseases left them and the evil spirits went out of them. Isn't this amazing? ¿Eso no es asombroso? O sea, Pablo estaba trabajando, Paul was working. tenía una toallita con la cual se secaba, He had a little cloth that he dried himself with. y alguien decía, ¿me puedo llevar tu toallita, Pablo? And somebody might say, can I take your cloth, Pablo Paul? estaba poniendo casetas de campaña. Paul was laying down tents. Ese era su trabajo secular. That was his initial, his secular job. Y mientras él sudaba, se secaba. And while he was sweating, he was drying himself. Y la gente tomaba su pañuelo And people would take his y handkerchief la ponían sobre los enfermos, and they would put it over the sick, y los enfermos se sanaban. and the sick would be healed. Lo ponían sobre los que estaban posesionados por demonios y los demonios salían. He would put it over those that were demon possessed, and the demons left. De hecho, había un delantal que él utilizaba. In fact, there was an apron that he used. Y cuando él tenía ese delantal, And when he had that apron, alguna gente se lo quitaba. some people would take it from him. Yo no sé cuántos delantales le robaron al apóstol I Pablo. don't know how many aprons they stole from the Apostle Paul. La Biblia no dice The eso. Bible doesn't say that. Pero lo que sí sabemos que se lo llevaban. But what we do know is that they would take them. Mi punto aquí es sencillo. My point here is simple. No podemos predecir la manera en la cual Dios va a sanar. We cannot predict the way in which God is going to heal. Igual como Jesús no sanó a los ciegos de la misma manera, In the same way that Jesus didn't heal the blind in the same way, Pedro ni Pablo sanaron a los enfermos de la misma manera. neither Peter nor Paul healed the sick in the same way. Ahora, quiero aclarar algo. Now, I want to clarify something. Dije al principio I said in the beginning que hay algunos cristianos that there are some Christians, bien intencionados, well-intentioned, pero con una teología equivocada, but with a wrong theology, que tratan de decir que la sanidad y los milagros era para el tiempo de los that apóstoles. tried to say that the healing and miracles were for the time of the apostles. Y lo justifican diciendo que la razón por la cual ocurrían los milagros And they justify it by saying that the reason for which miracles occurred era para afirmar la palabra que ellos predicaban. was to affirm the word that they preached. Y eso es cierto. And that is true. Y quiero que usted lo vea conmigo. Voy a aclarar lo que quise decir con eso. And I want you to see it with me because I want to clarify what I meant to say by that. Marcos capítulo 16, versículo 20. Mark chapter 16, verse 20. Dice, los discípulos salieron y predicaron por todas partes, It says, then the disciples went out and preached everywhere, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que le acompañaban. and the Lord worked with them and confirmed his word by the signs that accompanied it. Entonces, es correcto decir So it's correct to say que las señales, los milagros y las sanidades that the signals, the miracles, and the healings que hicieron los that apóstoles the apostles performed fueron también útiles were also useful y tenían el propósito and had the purpose de afirmar de que tenían el verdadero evangelio. of affirming that they had the true gospel. De hecho, si usted mira el libro de los Hechos, In fact, if you look at the book of Acts, capítulo 14, versículo 3, chapter 14, verse 3, dice, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo, it says, so Paul and Barnabas spent considerable time there, hablando valientemente en el nombre del Señor. speaking boldly in the name of the Lord. Y escucha lo que dice la palabra. And listen to what the word says. Quien confirmaba el mensaje de su gracia haciendo señales y prodigios por medio de ellos. Who confirmed the message of his grace by enabling them to perform signs and wonders. Entonces, es claro y evidente And so it is clear and evident de que los milagros, las sanidades y las señales that the miracles, the healings, and the signals servían para afirmar lo que predicaban los apóstoles. serve to affirm what the apostles were preaching. Aquí está el problema. And here's the problem. Es que algunos cristianos It is that some Christians han tomado esa verdad have taken that truth y le han añadido and have added que los milagros y las señales that the miracles and the signs era para afirmar el evangelio were to affirm the gospel que predicaron los that the apóstoles apostles preached,
y que ya no es necesario ahora, and that they're no longer necessary now. que era para ese tiempo. That it was for that time. Y sabe, cuando yo hablaba con el Señor, And you know, when I was talking to the yo Lord, decía, Señor, no entiendo. I told him, Lord, I don't understand. ¿No crees tú, Dios, que ahora es necesario también que tu evangelio sea afirmado? Don't you believe, God, that now it's also important for your gospel to be affirmed? Hay tantas religiones, There's so many religions, tanta filosofía. so many philosophies. Qué hermoso sería que tu poder sobrenatural descendiera sobre tu casa. How wonderful would it be for your new supernatural power to descend Que over your hubieran house? sanidades y milagros That there would be healings and miracles. para que también en este siglo So that also in this century, puedan creer que la palabra que predicamos es verdadera. they can believe that the word that we preach is true. Yo no sé usted, pero yo quiero ver esos milagros. I don't know you, but I want to see Yo those quiero ver miracles. esas verdades. I want to see those truths. Entonces, aunque es cierto que afirmaban la predicación de los And apóstoles, so although it is true that they affirmed the preaching of the apostles, no existe ningún versículo bíblico there exists no biblical verse que afirme que era para el tiempo solamente de los apóstoles. that affirms that it was only for the time of the apostles. Yo he leído la Biblia, I've read the Bible, he hecho una investigación I've done an investigation, y en ningún sitio and nowhere existe un solo versículo bíblico does one single biblical verse exist que afirme que eso sea cierto. that affirms that that is true. Entonces, sí creemos que las señales And so we do believe that the signs afirmaban la palabra de los apóstoles, affirm the word of the apostles. pero no aceptamos But we do not accept que era simplemente los milagros y las sanidades para el tiempo de los that it apóstoles. was simply the miracles and the healings for the time of the apostles. A ustedes, pastores, que Jesús y los apóstoles ya no están. And you might say, Pastor, but Jesus and the apostles are no longer here. ¿Será posible que todavía puedan ocurrir milagros y señales? Could it be that miracles and signs still happen? Ahí donde yo quiero ayudarlos. And that's where I want to help you. Tenemos que ir a la fuente de toda verdad, We have to go to the fountain of all truth, la palabra de Dios. the word of God. Escucha lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 1 y también el versículo 8 y 9. Listen to what it says in Luke chapter 10, verse 1, and also verses 8 and 9. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, It says, after these things, the Lord appointed 70 others also, a quienes envió de dos en dos. and sent them 2 by 2. El versículo 8 dice: And verse 8 says, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, whatever city you enter and they receive you, sanad a los enfermos que en ella haya, heal the sick there, y decidle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. and say to them, the kingdom of God has come near to you. ¿A quiénes envió Jesucristo en esta ocasión? Who did Jesus Christ send in that occasion? ¿Eran apóstoles? Were they apostles? No. No. Eran sencillamente discípulos de Jesucristo. They were simply disciples of Jesus Christ. 70 discípulos de Jesucristo 70 disciples of Jesus que envió Christ de dos en dos. that he sent 2 by 2. Y a ellos le dio la misma autoridad que le dio a los And apóstoles. to them he gave the same authority that he gave the apostles. Lo mandó a predicar el evangelio He sent them to preach the gospel y a sanar los enfermos que estaban en esas and ciudades. to heal the sick that were in those cities. De hecho, si proseguimos en el libro de los Hechos, In fact, if we proceed in the book of Acts, después que desciende el Espíritu Santo sobre los 120, after the Holy Spirit descends over the 120, Pedro predica, Peter preaches, se salvan 3,000, 3,000 are saved, después se salvan 5,000, then 5,000 are la saved, iglesia sigue creciendo the church continues to grow, y ocurre un problema. and a problem comes up. No están atendiendo bien a las viudas griegas. They're not really taking good care of the Greek widows. Por lo tanto, deciden crear un comité, Therefore, they decide to create a committee escoger hombres llamados diáconos. to choose men called deacons. No eran apóstoles, They weren't apostles, pero eran discípulos de Jesucristo. but they were disciples of Jesus Christ. Y dos de ellos voy a mencionar: And I'm going to mention 2 of them, Esteban Stephen y Felipe. and Philip. Y ambos eran diáconos, And both were deacons, discípulos de Jesucristo. disciples of Jesus Christ. Hechos capítulo 6, versículo 8 dice: Acts chapter 6, verse 8 says, Esteban lleno de la gracia y del poder de Dios. now Stephen, a man full of God's grace and power. ¿De qué estaba lleno Esteban? What was Stephen full of? De la gracia y el poder de Dios. Of the grace and the power of God. Y porque tenía la gracia de Dios, And because he had the
God's grace, y porque tenía el poder de Dios, because he had the power of dice God, que hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. it says that he performed great wonders and signs among the people. Felipe era también un diácono. Philip was also a deacon. Y en el capítulo 8 del libro de los Hechos, And in chapter 8 of the book of Acts, versículos 5 al 7 dice: verses 5 to 7, it says, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria Then Philip went down to the city of Samaria y les predicaba a Cristo. and preached Christ to them. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, And the multitudes with one accord heeded the things spoken by Philip, oyendo y viendo las señales que hacía. hearing and seeing the miracles which he did. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. For unclean spirits, crying with a loud voice, came out of many who were possessed, and many who were paralyzed and lame were healed. Felipe va a Samaria Philip goes to Samaria a predicar el evangelio. to preach the gospel. Allí encuentra gente endemoniada. There he finds demon-possessed Allí people. encuentra enfermos. There he finds sick people. Felipe no era un apóstol, Philip was not an apostle. era simplemente un discípulo de Jesús. He was simply a disciple of Era Jesus simplemente Christ. un diácono escogido por la iglesia. He was simply a deacon chosen by the church. Pero tenía el mismo espíritu que Jesucristo tenía. But he had the same spirit that Jesus Christ had. Había sido lleno del poder de lo alto. He had been made full of the power from on high. Entonces aquí vemos dos ejemplos claros. And so here we see two clear examples. Además de los 70 que ya les mencioné, In addition to the 70 that I've already mentioned, de dos discípulos y diáconos, of the disciples and deacons, que hicieron también señales y prodigios. that also made wonders and signs. Ahora, pastor, ellos sí vivieron en el primer siglo. Now, Pastor, they did live in the first century. Estuvieron cerquita de los apóstoles. They're very close to the apostles. Ahora quiero hablarte a ti, Now I want to speak to you, porque Jesús no te dejó afuera. because Jesus didn't leave you out. Observa en San Juan capítulo 14, Observe in John chapter 14, versículo 12 al 13. verses 12 and 13. Pero antes de leerlo, quiero hacer una pregunta. But before we read it, I want to ask a question. ¿Cuántos han creído en Jesucristo? How many have believed in Jesus Christ? ¿Cuántos creen que Jesucristo es su Señor y su Salvador? How many believe that Jesus Christ is your Lord and Savior? ¿Estás seguro? Are you sure? Entonces escucha lo que Jesús te dice. And so listen what Jesus is telling you. Juan 14, 12. John 14:12. De cierto os digo, Most assuredly I say to you, el que en mí cree. he who believes in me, ¿Alguien aquí ha creído en Jesucristo? somebody here believed in Jesus Christ? Dice, el que en mí cree, It says he who believes in me, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. the works that I do, he will do also, and even greater works than these he will do. Porque yo voy al Padre, Because I go to my Father, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, and whatever you ask in my name, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. that I will do, that the Father may be glorified in the Son. Si crees If you believe en Jesucristo, in Jesus Christ, Él también te ha dado autoridad he has also given you authority para hacer señales, prodigios y milagros. to do signs, miracles, and wonders. Y quiero que me escuche claro. And I want you to listen to me clearly. Al final voy a hablar del don de sanidad At the end, I want to speak about the gift of healing y del don de milagros. and the gift of miracles. Pero aquí Jesús no está hablando del don de sanidad, But here, Jesus is not talking about the gift of ni healing, tampoco está hablando del don de milagros. nor is he talking about the gift of miracles. Está hablando a todo cristiano que en Él cree. He is speaking to every Christian that believes in him. So, aunque existe el don de sanidad So although the gift of healing exists, y aunque existe el don de and although milagros, the gift of miracles exists, también Dios nos ha dado autoridad y potestad a nosotros, God has also given us authority and power a todos los que creen. to all those who believe. ¿Sabes por qué? You know why? Porque lamentablemente Because unfortunately, los que tienen dones de sanidad those that have gifts of y healing los que tienen dones de and milagro those that have gift of miracles no pueden estar en todo lugar. cannot be everywhere. Y hay momentos que Dios necesita simplemente la fe de un cristiano And there are moments where God needs simply the faith of a Christian que ore de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, aleluya, to pray according to what the Word of God says, para que la hallelujah, gente pueda ser sanada. so that the people may be healed. Entonces, todos los que creen en Jesús And so all those who believe in Jesus tienen autoridad para sanar enfermos. have authority to heal the sick.
De hecho, el mismo Jesucristo, In fact, Jesus Christ himself, después de resucitar after having resurrected y antes de ascender al cielo, and before ascending to heaven, él dijo estas he palabras. said these words. Marcos 16, versículos 17 al 18. Mark 16, verses 17 and 18. Estas señales acompañarán a los que crean. And these signs will accompany those who believe. En mi nombre expulsarán demonios, In my name they will drive out demons. hablarán en nuevas lenguas, They will speak in new tongues. y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. And when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. They will place their hands on sick people and they will get well. ¿Habrá alguien que cree? Is there somebody here that believes? Si tú crees en Jesucristo, If you believe in Jesus la Christ, Biblia dice que hay señales que te van a acompañar the Bible says that there are signs that are going to accompany you para darle afirmación de que el Evangelio de Jesucristo es real. to give you affirmation that the gospel of Jesus Christ is real. Y siento en mi espíritu decir esto, And I feel in my spirit to say this, aunque no lo tengo en mis notas, although I don't have it in my notes, porque Dios me acordó de algo que estudié en la Biblia. because God reminded me of something that I studied in the Bible. El último mensaje de esta serie, The last message of this series, voy a predicar del peligro que hay en enfocarnos en los milagros. I will preach about the danger that there is of focusing on miracles. Y parece que me contradigo, And it seems like I'm contradicting myself, Pero no. but I'm not. porque la Biblia dice que en el libro de Romanos, Because the Bible says that in the book of Romans, que todos los del pueblo de Israel that all those of the people of Israel caminaron bajo la nube, walked under the cloud, comieron del maná, the eighth manna, pero muchos de ellos quedaron postrados en el desierto por su incredulidad but many of them were left back in the desert for their incredulity y por su rebeldía. and for their rebelliousness. Entonces, aunque vamos a orar por milagros y And señales, so although we're going to pray for miracles and wonders, nuestros ojos no tienen que estar enfocados en los milagros y las our señales, signs should not be focused on the miracles and signs, sino en el Señor que hace los milagros y las señales. but on the Lord who performs the miracles En and signs. Jesucristo, el Rey de Reyes, In Jesus aleluya. Christ, the King of Kings. Lo que quiero decir con esto What I want to say by that is this, es que aunque vamos por fe a hacer milagros, señales y prodigios, is that although by faith we're going to perform wonders, signs, and miracles, tenemos que asegurarnos que nuestros ojos están puestos en el autor y el consumador de nuestra fe, Jesús. we have to make sure that our eyes are placed on the author and consumer of our faith, Jesus. ¿Por qué digo esto? Why do I say this? Porque a través de toda la historia bíblica, Because throughout biblical history, comenzando desde el Éxodo, starting from Exodus, cuando Moisés fue frente a Faraón, when Moses was before Pharaoh, el diablo imitó lo que hacían los hijos de Dios. the devil imitated what the children of God did. El diablo también tiene poder para hacer prodigios y señales. The devil also has power to perform miracles, signals, and wonders. No es todopoderoso, He's not all powerful, pero también hace prodigios y señales. but he also makes wonders and signs. Por eso que Pablo nos exhorta a que tengamos cuidado, And that's why Paul exhorts us to be careful. porque se levantarán falsos profetas y falsos cristos Because false prophets and false Christs will arise que harán muchas señales y prodigios, that will make many wonders and signs. y si fuera posible engañará aún a los escogidos. And if it were possible, will deceive even the chosen. ¿Te das cuenta por qué te digo ten cuidado? Do you see why I'm telling you to be careful? Ahora, el hecho de que alguien sea un imitador de la verdad Now, the fact that someone is an imitator of the truth no elimina la verdad. doesn't eliminate the truth. El hecho de que hayan falsos cristos y falsos The profetas fact that there are false Christs and false prophets que harán señales y prodigios that will make wonders and signs no significa que tú y yo tenemos que dejar de hacer señales y prodigios. does not mean that you and I have to stop performing signs and wonders. Porque eventualmente los falsos saldrán a la luz Because eventually the false will come to the light. y solamente lo verdadero permanecerá. And only the truth Dale will un fuerte remain. aplauso a Jesucristo. Give Jesus Aleluya. Christ a strong round of applause. Hallelujah. Pablo sin duda hizo muchas señales, prodigios y milagros. Paul, without a doubt, performed many miracles, signs, and wonders. Pero en el libro de los Romanos, But in the book of Romans, Pablo, para evitar que la gente pusiera sus ojos en él, Paul, to avoid from people putting their eyes on him, él afirmó bajo qué poder él hizo esos prodigios y esas señales. he affirmed under which power he performed those wonders and signs. Romanos 15, versículos 18 y 19. Romans 15, verses 18 and 19.
Dice, no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. It says, I will not venture to speak of anything except what Christ has accomplished through me in leading the Gentiles to obey God. Lo ha hecho con palabras y obras mediante poderosas señales y milagros. He has made it by words and deeds, by the power of signs and wonders, Por el poder del Espíritu de Dios. through the power of the Spirit of God. Entonces, ¿mediante qué fue que Pablo hizo señales y milagros? And so through what was it that Paul performed miracles and wonders? A través del poder de Dios. Through the power of God. ¿Me está entendiendo? Are you understanding me? No era Pablo, It wasn't Paul. no era el sudor de Pablo, It wasn't Paul's sweat. no era el pañuelo de It Pablo, wasn't Paul's handkerchief. no era los delantales de It Pablo, wasn't Paul's aprons. era el poder del Espíritu que reposaba sobre It Pablo. was the power of the Spirit that was upon Paul. Era el mismo poder que estaba sobre Pedro y Juan It was the same power that was over Peter and John cuando vieron a aquel cojo en la puerta del templo. when they saw that man limping in front of the temple. Él le pidió limosna, He asked him for an offering, pero dice la palabra que Pedro le dijo, but it says in the word that Paul told him, Peter told him, le dijo, no tengo oro ni plata, told him, I don't have silver or gold, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. but what I have I give you. In the name of Jesus, get up and walk. ¿Qué tenía Pedro? What did Peter have? El poder del Espíritu Santo. Peter had the power of the Holy Es el Spirit. mismo poder que reside en tu vida, aleluya. It is the same power that is in your Es life. la misma Hallelujah. unción que Dios quiere derramar sobre ti. It is the same anointing that God wants to pour over you. Él tenía las mismas promesas que tú y yo tenemos. He had the same promises that you and I have. Y le dio a la gente de lo que él tenía. And he had the people from what he had. Le dio el poder del Espíritu Santo. He gave them the power of the Holy Spirit. Ahora creo que este versículo solamente Now I believe that only this verse es más que suficiente is more than sufficient para cancelar la mentira que algunos cristianos están enseñando. to cancel the lie that many Christians are teaching. De que las señales y los prodigios That the signs and wonders era para el tiempo de los were apóstoles. for the time of the apostles. Si eso fuera cierto, If that were true, mi pregunta es esta. my question is this. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo Then why did the apostle Paul dijo claramente en la carta de los Corintios say clearly in the letter to the Corinthians que Dios había dado dones de sanidades y milagros a la iglesia? that God had given gifts of healing and miracles to the church? Si el tiempo de los milagros y la sanidad era para el primer siglo, If the time of the miracles and the healings were for the first century, para el tiempo de Jesús, for the time of Jesus, para el tiempo de los for the apóstoles, time of the apostles, entonces ¿para qué Pablo le enfatiza a la iglesia de Corintios then why did Paul emphasize to the church of the Corinthians que no se olviden de los dones que el Espíritu Santo ha dado? not to forget of the gifts that the Holy Spirit had given them? Observa conmigo 1 de Corintios capítulo 12 versículos 7 al 10. Observe with me 1 Corinthians chapter 7 verses 12 verse 7 and 10. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Porque a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría, For to one is given the word of wisdom through the Spirit, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, to another the word of knowledge through the same Spirit, a otro fe por el mismo Espíritu, to another faith by the same Spirit, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, to another gifts of healing by the same Spirit, y a otro el hacer milagros. to another the working of miracles. Si fuera cierto que era simplemente para el tiempo de los If apóstoles, it were true that it was only for the time of the apostles, ¿por qué Pablo le escribe a una iglesia then why does Paul write to a church para recordarles to remind them que Dios había puesto entre ellos that God had placed among them hombres y mujeres men and women que tendrían no solamente don de sabiduría who had not only the gift of knowledge o don de fe, or gift of faith, sino el don de sanidades but also the gift of healings y los dones de milagros? and the gifts of miracles. ¿Por qué? Porque él quería que todos los dones operaran en la casa. Why? Because he wanted all the gifts to operate in the house. Déjame decirte una cosa. Let me tell you something. Si yo tengo el don de enseñar, If I have the gift of teaching, pero no tengo el don de sanidad, but I don't have the gift of healing, y usted viene donde mí and you come to me y enfermo, sick,
y yo me pongo a dar una clase teológica, and I start to give you a theological class, ¿de qué le aprovecha? what good is it? ¿Me está entendiendo? Are you understanding me? Lo que quiero decir con esto, What I want to say by this is this. usted está siendo edificado hoy en día por el don de enseñanza, You're being edified today by the gift of teaching. pero también es importante que usted sea edificado con el don de sanidad, But it's also important for you to be edified by the gift of healing. porque hay gente, hermano, que necesita sanidad desesperadamente, Because there are people, brothers, that need healing desperately. porque aunque conocen la verdad de la palabra, Because although they know the truth of the word, aunque disfrutan la enseñanza, although they enjoy the teaching, no disfrutan de salud. they don't enjoy good health. Y Dios quiere que tú vivas en salud, And God wants you to live porque in health. Jesucristo en la cruz del Calvario llevó tu dolencia y tus enfermedades. Aleluya. Jesus Christ on the cross and the Calvary bore your sickness and your infirmities. Hallelujah. Entonces, ¿qué vamos a hacer? So what are we going to do? ¿Vamos simplemente a disfrutar la enseñanza? Are we simply going to enjoy the teaching? ¿O vamos a aplicar lo que el Señor nos está diciendo? Or are we going to apply what the Lord is telling us? Hemos visto de manera clara, We've seen in a clear way. Jesucristo hizo prodigios y señales y milagros. Jesus Christ made signs and wonders and miracles. Los apóstoles hicieron prodigios, sanidades y milagros. The apostles performed miracles and signs and wonders. Los 70 hicieron prodigios, sanidades y milagros. The 70 performed miracles and signs and wonders. Los diáconos, Felipe y Esteban, hicieron prodigios, señales y milagros. The deacons, Philip and Stephen, performed miracles and signs and wonders. Y la iglesia de Jesucristo del siglo XXI, And the church of Jesus Christ of the 21st aquella century, iglesia que tiene fe, that church that has faith, que cree la promesa de la palabra de Dios, that believe in the promise of the word of God, también hará prodigios, señales y milagros en el nombre de Jesucristo. will Aleluya. also perform miracles and signs and wonders in the name of Christ Jesus. Hallelujah. Amen. Voy a leer este último versículo, I'm going to read this last verse, pero quiero que lo leamos de pie. but I want us to read it standing up. Hay una promesa que nos da Santiago, el hermano de Jesús. There's a promise that James, the brother of Jesus, gives us. En Santiago capítulo 5, In James chapter 5, versículos 14 y 15, verses 14 and 15, hace una pregunta a Santiago. James asks a question. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Is anyone among you sick? Yo te pregunto, ¿habrá alguien enfermo entre nosotros? I ask you, is there anyone among you sick? Si estás enfermo, levanta tu mano. If you're sick, lift up your hand. Dios te ve God sees you. y levántala con fe. And lift it up in faith. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? It says, is anyone among you sick? Llame a los ancianos de la iglesia Let him call for the elders of the church y oren por él, and let them pray over him, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. anointing him with oil in the name of the Lord. Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. And the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up. Cuando habla ancianos, When he's talking about elders, se refiere a los maduros espiritualmente. he's talking about those that are mature Y spiritually. dice que hace primero una pregunta, ¿está alguno enfermo? He first asks a question, is anyone among you sick? Hay que reconocer si estamos enfermos. We have to recognize if we're sick. Pero lo segundo que dice, si está alguno enfermo, But the second thing that he says is, if any of you is sick, llame a los ancianos. call the elders. No dice corre al hospital, It doesn't say run to the hospital, vaya a urgent care. go to urgent care. Dice, llame a los ancianos It says call the elders y oren por él, and pray for them, ungiéndole con aceite. anointing them with oil. Ahora, quiero apuntar hacia algo, Now I want to point to something, porque nos emocionamos mucho con el aceite. because we get very excited with the oil, Y eso es bíblico. and that's biblical. No hay nada malo con ungir con aceite. There's nothing wrong with anointing with Pero oil. después que dice el Santiago, después que él dice ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, But after James said anointing him with oil in the name of the Lord, dice, y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. amen, it says, and the prayer of the faith will save the sick, and the Lord will raise him up. ¿Qué es lo que va a sanar al enfermo? What is it that is going to heal the sick? La oración de fe. The prayer of faith. ¿Quién es el que lo va a levantar? Who is it that's going to lift him up? El Señor Jesucristo. The Lord Jesus Christ. Tú y yo simplemente somos un medio donde el poder del Espíritu Santo fluye. You and I are only a medium for the power of the Holy Spirit to flow. Por eso cuando Pedro hizo una sanidad And that's when Jesus performed the healing, Peter performed the y healing. cuando se arrodillaron frente a Pedro, And when they knelt before Peter, Pedro le dijo, levántate, Peter said, get up, que yo soy hombres como tú. that I am a man like you.
Pedro sabía que había un solo nombre, aleluya, debajo del cielo dado a los hombres. Peter knew that there was only one name under heaven given to men. Jesucristo. Jesus Christ. Él es el mediador entre Dios y los hombres. He is the mediator between God and men. Él es el que tiene el nombre que es sobre todo nombre. He is the one that has the name that is above all names. Y es en esa fe And it is in that faith que ahora vamos a orar. that we're now going to pray. Yo le voy a pedir a los líderes de la iglesia. I'm going to ask the leaders of the church, Me refiero a todos los ministros, and I'm talking about all the ministers líderes de grupos pequeños. and small group leaders. Ustedes se paran aquí en una fila, I want you rapidito, to por stand here in favor. a row quickly, please. Todos los ministros y todos los líderes, por favor, pasen aquí al frente. All ministers and Hermano leaders come Ricardo, yo quiero forward. que pongas un poco de aceite en la mano de cada uno de ellos. Rápido, los líderes. Eric, Yesenia, Gio. And Scarlett. Joshua, please come. Si usted es un líder de esta iglesia, If you're a leader in this church, usted es considerado una persona madura espiritualmente. you're considered a person spiritually mature. El hermano está poniéndole un poco de aceite sobre sus manos. The brother is putting some oil over your hands. Eso es símbolo de la unción del Espíritu. That is a symbol of the anointing of the Spirit. Usamos dos cosas, escuche claro. We use two things, listen to me clearly. El nombre de Jesucristo The name of Jesus Christ y el poder del Espíritu. and the power of the Spirit. El nombre que es sobre todo The nombre. name that is above all names. Y como dijo Pablo, And as Paul said, todas las señales y prodigios que yo hice, all the signs and wonders that I performed, las hice en el poder del Espíritu. I did them in the power of the Spirit. ¿Qué vamos a hacer ahora? What are we going to do now? Si tú tienes fe If you have faith y le crees a las promesas de Dios, and you believe in the promises of God, si tú estás enfermo if you're sick y crees en tu corazón que Jesucristo puede sanarte, and you believe in your heart that Jesus Christ can heal you, yo te voy a pedir que tú salgas de donde tú estás I want to ask you to come from where you are. y tú te pares frente a alguna de estas personas. I don't want you to stand before some of these people. Dile cuál es tu enfermedad Tell them what is your sickness. y dile quiero que ores por mí And tell them I want you to pray for me para que Jesucristo me sane. so that Jesus Christ may heal me. Amén. Amen. Si podemos por lo menos alguien que esté en el altar ministrando, por favor, en la alabanza. Y usted párese y si ya está todo el mundo lleno, párese detrás de la otra persona. Amén. Por fe, hermano, muévase en el nombre de By faith, come on Jesucristo. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Gracias, Padre. Thank you, Father. Usted tome la autoridad que Dios le ha dado y en el nombre de Jesucristo declare sanidad sobre ese cuerpo. You take the authority that God has given you in the name of Jesus to declare Pregúntele healing cuál over es la them. enfermedad Ask him what their sickness is y ora en el nombre de Jesucristo and pray in the name of Jesus Christ y declare la promesa del Señor sobre esa vida. and declare the promises of the Lord over those lives. Gracias, Padre. Thank you, Father. Siga pasando, hermano. Come on, keep moving forward, brothers. Dios quiere hacer prodigios y milagros, God wants to perform pero hay que miracles and venir a wonders, Jesucristo. but you have to come Hay que to tener Jesus fe Christ. para creer. You have to have faith Hay to que believe. declarar las promesas. You have to declare the Y si promises. tú estás en salud, inclina tu mano hacia acá If you're in health, bow your y hand this comienza a way orar por los que están en el altar. and start to pray for those in the Declara altar. sanidad en el nombre de Jesús. Declare healing in the name Declara of que el Jesus. poder del Espíritu se Declare derrama the power sobre of the Holy ellos. Spirit is poured over them. Gracias, Padre. Thank you, Father. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Thank you, Spirit of God. Derrama, Padre, la unción de tu Espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret. Nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Eres fuego en el monte
Aleluya. Amén, aleluya. Ángeles del cielo vengan a cantar, se escuchan sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe, Señor, sucederá. Cosas invisibles que nadie ha tocado, sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe, Señor, sucederá. Nuestros ojos como Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Sí, Señor. Ángeles del cielo vengan a cantar, se escuchan sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe, Señor, sucederá. Cosas invisibles que nadie ha tocado, sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe,
Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, tráelo aquí. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Y ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad, no, no, el cielo aquí está. Oh, ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. Oh, el cielo aquí está. Ante tu gloria, y ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Y ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Y ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay. En tu nombre, Jesús, no hay enfermedad. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Aleluya. Dáselo fuerte al Rey, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria sean dadas a ti, Señor Jesús. Aleluya. Qué bueno eres, Padre. Declaramos, Padre mío, que tu palabra es verdad. We declare, Father, that your word is true. Declaramos, Padre mío, que veremos prodigios, señales y milagros. We declare, Father, that we will see wonders and signs and miracles. Que en el nombre de Jesucristo haremos prodigios, señales y milagros. That in the name of Christ Jesus, we will perform wonders and signs and miracles. Amén. Amen. Amén. Gloria a Dios. Escucha, hermano, es importante algo. Listen, brother, something that's very important. Cuando Dios te sane, When God heals you, no calles. don't be quiet. Mándanos un correo electrónico, Send us an email, llámanos, call us, testifica testify de lo que Jesucristo hizo en tu vida. of what Jesus Christ did in your life. Tu testimonio Your testimony va a ayudar la fe de otra will persona. help the faith of other people. Y más importante, And more importantly, va a traer gloria a quien gloria merece. it will bring glory to he that deserves the glory. Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesus Aleluya. Christ, the Son of God. Gracias, Padre. Thank you, Father. Pueden sentarse, amados hermanos. You may have a seat. El domingo que viene Next Sunday, continuaré con la próxima parte de este mensaje. we'll continue with the next part of this message. Y es una parte que es sumamente importante, And it's a part that's extremely important porque voy a hablar de qué hacemos because we're going to talk about what we do cuando todavía no hemos sido sanados. when we still haven't been healed. Cuando hemos orado, When we've prayed, pero no hemos visto aún la sanidad o el milagro. but we still haven't seen the healing or miracle. Así que es importante que usted esté aquí el próximo domingo So it's important for you to be here next Sunday para que reciba el consejo completo de la palabra de Dios. so that you can receive the complete counsel of the Word of God. Quiero aprovechar para invitar a todos aquellos que nos acompañan por primera vez I also want to invite all of you that are joining us for the first time